Listo. Entonces, como les decía, les doy la bienvenida a este ciclo de charlas ecotonos. Los dejo entonces con nuestro profe investigador, Luis Alberto Núñez. Bienvenido. Creo que no se está escuchando, ¿o sí? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ya te oigo, ya te veo, entonces ahora sí, darle la presentación, a ver. ¿No? ¿La ven? Eh, Todavía no, se está escuchando, pero no vemos la presentación. Entonces ya un momento vuelvo a... ¿La ven? Sí, Sí, ya, ahora está, ya está lista para presentar. sí, si quieres comienza a ver y si pasa la siguiente, o sea, sí, si quieres comienza a ver todo. ¿Ya? Voy a mover las diapositivas, ustedes me dicen si ven. Yo no Listo, los dale. puedo ver, entonces no sé. Bueno, entonces, muchas gracias a todos ustedes por sacar un poquito de tiempo de sus agendas, para venir a escuchar esta charla. Gracias por a Andrea, a Pacho y a todos los grupos, a todos los miembros del grupo Ecotonos por la invitación, por recibirme dentro de su grupo. Es extraño dar charlas para los mismos miembros del grupo, nunca había pasado. Generalmente en el año uno da 5 o 6 charlas para diferentes grupos, menos para la gente de la misma institución donde uno trabaja, es raro, entonces nunca me había pasado, pero muy, muy satisfecho de eso. Entonces, hoy vengo a contarles un poco acerca de todo este ejercicio de trabajo de investigación que se ha hecho en un tema que en los últimos años ha tomado relevancia, digamos, en la comunicación social y científica, que es hablar del tema de los polinizadores, de la polinización. Eh, Básicamente, a raíz de varias coyunturas que se han presentado, el tema del declive de las abejas, el tema principalmente de Apis mellifera, que ha pasado por algunas crisis, todo el tema del legislativo que ha comenzado a nacer en torno a conocer, a conservar, a cuidar los polinizadores, a iniciativas que se han dado en todo el mundo y que en el que Colombia también ha hecho parte.
Entonces, esa coyuntura hace que, digamos, frecuentemente, ya desde hace unos años, se hable del tema. Para los que venimos trabajando, pues eso es muy bueno, porque la sociedad está entendiendo la importancia. Sin embargo, en el caso mío, que básicamente ha sido una de las líneas fuertes de investigación, pues termina simplemente en una coyuntura, en una iniciativa, en una intención, pero no se repercute en acciones particulares y acciones que realmente conlleven a que esto mejore el conocimiento de los polinizadores, el conocimiento de la polinización en términos generales para las regiones, para los sistemas productivos, para los bosques mismos, etcétera. Entonces, estas acciones que nosotros estamos haciendo de venir a hablar con, con la sociedad civil, que son todos ustedes, la sociedad académica, y contarles un poquito acerca, es tratar de seguir contribuyendo a que se conozca este tema, se le dé la valoración que corresponde, que se unan más personas, instituciones, esfuerzos para tratar de convertirlo realmente en un hecho, porque como vamos a ver ahora, esto tiene diferentes matices y diferentes posibilidades de desarrollo en términos de tanto sociales, económicos, culturales, que están ligados a la polinización y a los polinizadores. Entonces, la polinización no es de ahora, ya la sociedad humana hacía polinizaciones y se ven reflejadas en estos grabados en roca que existían por allá en la Mesopotamia, donde se ven a personas polinizando palmas de dátil, que es un producto, digamos, esencial dentro de la cultura alimenticia de toda la Mesopotamia y que obviamente producir frutos era una obligación. Entonces, esa es una enseñanza muy importante. Y de ese conocimiento antiguo, ahora estamos pasando al conocimiento moderno, donde ya se está hablando de hacer drones y robots que reemplacen a los polinizadores como un escenario importante dentro de eso. Esto es un poco de ficción, yo sé que en algún momento se podrá dar y en algunas partes ya se está dando, por ejemplo, a partir de drones se fumiga con polen para algunos cultivos que lo permiten, pero digamos el llamado no es a que nos modernicemos y a que hagamos esto, sino que realmente conozcamos ese ejército de organismos que generan este servicio ecosistémico y que de alguna otra manera va a depender el futuro de los bosques, el futuro de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Nosotros Profe, somos privilegiados, yo soy privilegiado. profe, creo que no Dime. están pasando las diapositivas, me están diciendo. Uy, no tenaz, porque ya voy en. Te está mostrando la presentación, Lucho. Tenaz porque ya iba a acabar. No, mentiras. Voy a volverme otra vez porque no sé qué pasa. Pero poner en modo presentación, Lucho. No, por eso, yo ya estaba en modo presentación, por eso les decía. Voy a volver, entonces espérenme en un momento. No sé qué pasa. Le va a tocar compartir pantalla completa y dejar la presentación únicamente y cualquier cosa nosotros le avisamos, Lucho. ¿Ya? ¿Se ve Sí, algo? ahora se ve mejor. ¿Sí están pasando? Sí, sí, ya, Sí, señor. listo, gracias. Ay, muchas gracias. Menos mal me dijeron rápido porque, bueno, entonces este es el grabado que les digo, que digamos es muy famoso, donde se ven personas polinizando las palmas de dátil. Aquí tenemos el robot digamos que se asume que va a ser una abeja que va a polinizar los cultivos industriales y bueno,
Ahora ya nos ubicamos aquí en donde estamos, en la Orinoquía. Somos privilegiados de estar aquí. Realmente esta región nos ofrece en términos de posibilidades de investigación cosas muy interesantes. Aunque las primeras experiencias aquí fueron en la universidad, en las salidas de campo por la cercanía que tenía hacia Bogotá. Después, con el tiempo ya como profesor, yo comencé a visitar la región desde la Orinoquia, principalmente en Arauca, siendo profesor de la Universidad de la Nacional de la sede Orinoquía. Luego estuve un poco más cerca en Yopal y luego ahora aquí desde Unillanos. Entonces, esta charla está encaminada a mostrar, digamos, lo que hemos podido obtener desde aquí, que ha sido, digamos, una zona bastante interesante en términos de la oferta de posibilidades. No hay otra zona en el país que haya sido más muestreada que esta. No hay una zona en el país donde hayan pasado más científicos que esta. Sin embargo, todavía la información que tenemos es casi nula. Toda esa información termina en informes, generalmente permisos de colecta o licencias ambientales o anaqueles, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que cada día contribuyamos más a conocer lo que hay aquí, y obviamente de lo que sale aquí, digamos, va a tener una incidencia muy importante hacia el conocimiento general del país, porque la región comparte algunos ecosistemas con otras regiones que de alguna u otra manera servirán de sombrilla a ese conocimiento que se genere de aquí. Y para lo que nosotros hacemos, que es la polinización, pues resulta fácil. Sin embargo, estamos hablando de un área bastante grande, ¿no? Que ocupa varios departamentos, quizá los departamentos más grandes, con los municipios más grandes del país, con unas áreas complejas en términos de movilidad, en términos de acceso. Entonces, hay una facilidad de trabajo, pero también hay una complicación del trabajo. Y cuando nosotros nos metemos a investigar un tema, este tema que tiene una amplitud de posibilidades, como lo vamos a ver ahora, pues obviamente tener zonas como las que hay aquí en el departamento, en la región en general, digamos, lo facilita, porque permite de alguna manera versatilizar el trabajo, versatilizar los productos que generamos de ahí, de ese trabajo. Pero también está el problema entonces, como es una región vasta, bastante grande, poco habitada, en términos de habitantes por kilómetro cuadrado, pues obviamente no se le da la importancia que tiene. Entonces, parte de este trabajo significa, y el mensaje sobre todo para los chicos que viven acá, que se forman aquí, es eso, ¿no? Apropiarse de ese terreno, de esa región, y tratar de explorarla, tratar de conocerla, y a partir de ahí entonces poder conocer todo su trabajo. Entonces, nosotros estamos hablando de la polinización. La polinización, todo mundo la aprendemos desde la escuela, ¿no? A partir de estas imágenes tan sencillas de una flor típica, ¿no? En donde polinización es aquel organismo que llega a la flor y se alimenta de ella, y en ese proceso se le pega el polen y luego entonces va a otra flor y mueve el polen. Entonces, eso parece sencillo y eso es lo que generalmente nos enseña. Y es así, es básicamente esa la definición. Sin embargo, cuando ya uno mira un poco con más detalle, entonces la cosa no es tan simple como uno lo piensa. Ya implican otro tipo de cosas. Lo que sí es muy importante y que todos debemos conocer es que es un fenómeno biológico de altísima importancia. Y básicamente nos toca a nosotros directos, porque si lo queremos ver solamente desde el punto de vista de lo que nos sirve, es básicamente que la seguridad alimentaria de un gran porcentaje de las plantas que consumimos es el resultado de ese proceso de mover polen y de fertilizar las flores. Pero si ya lo vemos desde otra visión mucho más importante y grande, y es que este fenómeno que yo considero que es el segundo proceso más importante biológicamente hablando, después de la fotosíntesis, tiene que ver con que asegura
la vida natural, básicamente porque con este se permite mantener la dinámica de los bosques silvestres, o sea, de las plantas en estado silvestre, ¿no? Con estas se reproducen y los frutos que vienen de esta reproducción, del resultado de la polinización, entonces renueva el bosque, genera poblaciones viables y esas poblaciones viables vuelven a producir frutos y estos frutos sirven de alimento para la fauna y la fauna se alimenta de ellos. Entonces toda la dinámica energética, ¿no?, que se acumuló por la fotosíntesis, entonces se redistribuye gracias a ese proceso de polinización. Entonces la polinización es un factor natural, es un proceso natural y que obviamente nosotros nos hemos aprovechado de él para la producción de frutos y ahora entonces nos metemos en otra línea que es la parte productiva, el negocio, ¿no? Grandes sumas de dinero en producción de materias primas, en producción de alimentos, en producción de sustancias que sirven para la industria, en diferentes aplicaciones, cosmética, alimenticia, farmacéutica, resume o termina su actividad de un proceso natural como la polinización. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo. Obviamente, y aquí es donde ya comienza la complicación, yo no quiero complicarlos a ustedes, no quiero que se olviden de esa definición simple que vimos, pero lo que sí es importante es que la entendamos para poder comprender un poquito más lo que implica cada cosa, ¿no? Cada vez que ustedes vean una abejita, un insecto, una flor y que está ahí, detrás hay toda una historia evolutiva, hay una historia de recompensas, hay una historia de engaño, de atracción, hay mecanismos que no vemos, pero que están ahí y que toda esta sumatoria a la larga termina en que hayan frutos o no hayan frutos. Entonces, los que estudiamos la polinización tenemos que comenzar a entenderla de esa manera y tenemos que comenzar a mirar con detalle cada cosita y que esa cosita la entendamos, la comprendamos y a partir de ahí entonces ya conozcamos la historia. Lo que hemos visto es que cada especie de planta tiene su estrategia y que esa estrategia algunas veces se comparten, otras veces son diferenciables, que algunas veces permanecen constantes a lo largo de todos los sitios donde la planta se encuentra. A veces también comparten los mismos polinizadores, no importa que esté lejos. Entonces uno puede tener trabajos de polinización a lo largo de todo el continente, ¿no?, de todo Sudamérica, y en todo Sudamérica el fenómeno va a ser exactamente lo mismo y van a tener los mismos, digamos, actores de esa interacción. Pero también entonces hay posibilidades de que cambien localmente, cambien temporalmente, estacionalmente cambien, ¿no? Que una vez uno sea más importante que el otro, después que el otro lo reemplace. Entonces hay muchos fenómenos y esto lo hace interesante. Por eso cuando uno este tema lo atrapa, ya difícilmente sale de él. Entonces la primera tarea, el primer reto que nosotros cuando estudiamos la polinización consiste en poder acceder a las flores. Y obviamente cada especie tiene las flores en diferentes ubicaciones, ¿no? Este es el caso de las palmas, uno de los grupos que más hemos trabajado. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces hay que utilizar toda una cantidad de cosas y estrategias y hay que diseñarlas, que es digamos, lo interesante, que le toca a uno hacerlas porque en ninguna otra parte del mundo la están haciendo. Y en otras partes, pues obviamente tienen otras formas de hacerlo. La cosa se complica cuando encuentra uno especies donde diferentes grupos taxonómicos, vertebrados, invertebrados y dentro de los invertebrados diferentes grupos de insectos polinizan. Una misma planta puede ser polinizada por diferentes grupos de organismos sin relación filogenética, ¿no? O algunas plantas que tienen muy pocos especies que las polinizan y todos relacionados filogenéticamente, ¿sí? Como en este caso el cactus. Cuando nosotros diferenciamos el mecanismo de polinización de una planta silvestre que está en estado natural de una planta cultivada, sin embargo, la realizan los mismos organismos. Y en especies silvestres, obviamente, hay una historia evolutiva que la persigue. Y en las especies cultivadas, pues la idea es repetir eso. Sin embargo, aquí es donde viene la gran fractura entre lo que uno produce en conocimiento y luego cómo se aplica en la parte productiva. Hablando con los productores, hablando con grandes personas que producen frutos, la polinización es la última opción que siempre se tiene.
generalmente cuando hay baja producción de frutos o cuando se las están pagando poco o cuando la calidad del fruto no es buena, es que comienzan a decir hay que mejorar la polinización. Inclusive los profesionales del agro también no tienen, digamos, dentro de su prioridad asegurar que la polinización se dé. Entonces hay muchos casos históricos de grandes áreas de cultivo, de grandes inversiones de dinero donde la polinización nunca se tuvo en cuenta y entonces después de haber invertido eso se dieron cuenta que ahora sí había que comenzar a pensarlo. El caso más notorio es el de la palma africana, ¿no? Ahora vamos a retomar un poquito eso. Entonces hay una diferenciación, pero los actores son los mismos. Lo que pasa es que un cultivo es una planta que está en un área intervenida y que en ocasiones, bajo ciertas circunstancias, no va a cambiar nada si hay una cercanía al bosque o la planta genera los mecanismos de atracción de tal manera que el vector, si está en la zona, si está cercano al cultivo, percibe esas atrayentes o ese mecanismo o esa señal y responde y llega al cultivo. Y en ese proceso se queda ahí en el cultivo, hace su misión, o simplemente no llega, o simplemente nunca aparece. Y entonces ahí viene todas esas posibilidades que existen de polinizaciones controladas, humanos con pinceles o con máquinas o botando polen por el aire, realizan la polinización. Obviamente, perdiendo el servicio ecosistémico que antes existía en ese espacio y que se perdió porque se intervino de una manera no muy adecuada el sitio para plantar. ¿De acuerdo? Entonces, este servicio ecosistémico en toda la parte productiva hay que mantenerlo, porque representa un servicio gratuito en términos generales, que si lo perdemos va a significar dinero. Y las cifras son bastante grandes. En la naturaleza, entonces, la planta ofrece un recurso y muchos son los que vienen por él. Entonces, una planta es visitada por muchos tipos de organismos, como lo veíamos, y puede ser polinizada por todos ellos o por una fracción o eventualmente por algunos y eventualmente por otros. Entonces, aquí, para los que estudiamos este tema, aquí la cosa se nos complica, porque nuestro objetivo fundamental es definir quién es el polinizador. Y entonces, si no sé quién es el polinizador, pues no voy a asegurar que mi cultivo se produzca los frutos en la calidad y la cantidad que yo quiero. Entonces, eso significa que el polinizador tiene que ser valorado también en calidad y en cantidad. Y eso significa diseñar protocolos para hacerlo, porque las plantas, como vemos en esta figura, ustedes le ven el rabito a la abeja, básicamente la polinización se hace porque la abeja tiene un tamaño lo suficientemente grande y hace una presión sobre la flor para que la estructura reproductiva, que es ese es el estigma, esa bandita blanca que ustedes ven ahí, esa se pegue al cuerpo del insecto y si el insecto trae polen, recoja el polen como una especie de recogedor de una escoba. Y en la parte superior están las anteras, entonces si viene una abeja pequeña, la abeja se mete igual, pero el tamaño de la abeja no le va a permitir entrar en contacto, entonces la estructura puede que salga, pero no se va a pegar al cuerpo del insecto y por lo tanto si el insecto trae polen, que tampoco es posible que lo traiga, entonces no hay polinización. Pero la sensación es que ahí hay un polinizador porque es un insecto que está tomando la flor, pero realmente no está ocurriendo el polinizador y la polinización y por lo tanto eso se va reflejado en el fruto, en la semilla, en la calidad y en la cantidad de frutos y semillas. Entonces, esas son imposiciones de la planta, restricciones morfológicas de la planta que hacen que los polinizadores sean unos particulares y no todos los que aprovechan la recompensa por esa parte. En la gran mayoría de las plantas, los polinizadores no se ven. Generalmente vemos grupos diferentes y los verdaderos polinizadores están ocultos. Esta es una flor de una palmera que ustedes ven todos los días por ahí en los que vivimos cerca a Villavicencio, Atalea maripa. Esta planta tiene el récord de tener el mayor número de especies visitándola y la mayor abundancia, o sea, la cantidad. En una sola inflorescencia hemos colectado 300,000
individuos de estos pequeñitos que están en la primera fila de las imágenes. 300.000, o sea, 300.000 insectos de una sola especie metidos en esa inflorescencia, pero nosotros creemos que son estas abejitas que están revoloteando, los importantes polinizadores. Entonces, las plantas ofrecen una cantidad de recompensas y esas recompensas hacen que muchos organismos lleguen a aprovecharla. En el caso de las palmeras, la principal recompensa es el polen y todo el mundo quiere polen porque es proteína, es fuente alimenticia, como nosotros nuestra carne. Entonces, comunidades enteras de insectos, 100, 120, 80, 70 especies, que eso es altísimo, si uno mira las proporciones de lo que representa una especie, esté visitando una planta. Y estamos hablando de solo en esa flor. Si uno revisa y suma todas las abundancias de todas las flores que están en ese momento, entonces estamos hablando de una biomasa súper alta de visitantes y de polinizadores, obviamente. Entonces, como les decía, definir el polinizador es clave y es complejo en términos de la característica de la planta y de quién visita. Entonces, cuando una planta es visitada, por ejemplo, por un vertebrado o un invertebrado, el diseño y la cualificación y cuantificación es diferente. Por lo tanto, tiene que uno generar metodologías adecuadas para valorar todos los grupos, independientemente de la escala y de la relación filogenética que tenga. Entonces, son complicaciones. Otra de las grandes complicaciones es que hay mucha literatura, bastante literatura. Es uno de los temas que más se publican dada su importancia que tiene, pero no literatura para nuestros bosques, para nuestros ecosistemas. Y ahí estamos fallando. Esa es una tarea que esperamos pronto comenzar a revertir, y es decir, liberar información a la sociedad donde se nos muestre metodologías, elementos particulares para la polinización. Algunas de estas metodologías nos sirven, evidentemente, y nos dan el pie para comenzar a hacerlas, pero casi que nos toca hacer metodologías apropiadas para nuestros organismos, para nuestras plantas, etc. De ahí, entonces, la idea del proyecto que les decía al comienzo, nuestras plantas, nuestros polinizadores, es una idea que venimos trabajando ya un grupo de investigadores de diferentes universidades de Colombia y del extranjero, en el que el objetivo es saber quién poliniza nuestras plantas, ¿sí? Y no porque el polinizador del maracuyá en Brasil ya lo tienen determinado, entonces es el mismo polinizador que hay aquí. No, tenemos que saber cuál es esa especie, quién la poliniza, ¿no? Pero quién la poliniza aquí, quién la poliniza en otra región, etcétera, etcétera. Y al final, si en todas las regiones con estudios serios se determina que es el mismo polinizador, entonces ya se tiene para el país, pero por ahora hay que hacerlo de esa manera. Entonces, definir el polinizador significa generar unos criterios para hacerlo, y el principal criterio es que mueva polen, pero que lo mueva en un tiempo particular, en un momento particular y bajo las circunstancias que le impone la flor, no las circunstancias que le impone el observador, el investigador. Entonces tenemos que inicialmente estudiar la planta y saber cómo es la estrategia de la planta y cómo libera ese polen para luego entonces saber si el insecto lo libera. Afortunadamente la tecnología cambia, cada vez aparecen nuevas cosas. Antes se utilizaba un baño que se le hacía al insecto. Este es uno de los gorgojitos polinizadores de palmeras. Entonces simplemente uno lo que hacía era sumergir al insecto en alcohol o en un solvente y tratar de retirar el polen y luego entonces contar el polen. Ese polen es el que ustedes ven en la fotografía de arriba. Pero eso generaba mucho ruido, era difícil, a veces no se podía cuantificar porque los insectos tienen, como lo ven ustedes en estas fotografías electrónicas, tienen estructuras que tratan de retener ese polen. Lo mismo pasa con las abejas. Si ustedes ven una abejita de estas que tienen curvículas, o sea, esta modificación en las patas traseras para colectar polen, usted dice, uy, entonces todo ese polen que llevan en esas paticas va a ser depositado en las flores. No, pues ese polen ya no va a ser depositado porque ya tiene una sustancia pegajosa que como fuente va a terminar es en los nidos de las abejas y no en las flores de las plantas. Entonces, nosotros a partir de esto fue la primera tarea que hicimos o que comenzamos a hacer, que fue diseñar metodologías que nos permitieran de manera efectiva, directa, poder medir el polen, cualificarlo y cuantificarlo. Y todos los días estamos renovando y todos los días estamos mirando opciones
para el tipo de planta que se tiene. Entonces lo hicimos para palmas, entonces en palmas generamos una metodología, generamos un índice para cualificarlo y cuantificarlo, ya lo están utilizando en muchas partes en el mundo, donde a partir de ahí se cuantifica y a partir de esa cuantificación se determina quién es y cuánto participa en la polinización. Y entonces podemos categorizarlo como polinizador efectivo, ocasional, potencial, un solo visitante, si es un ladrón, si hace daño, si no hace nada, si solamente vino una vez, etcétera, etcétera. Pero eso es fundamental y sobre todo en los sistemas productivos. Para las plantas silvestres, pues a nosotros no nos interesa a la larga quién poliniza, lo importante es que se polinice y que formen frutos, pero en los sistemas productivos sí es importante. Pero también nos sirve para categorizar la importancia, para iniciar planes de manejo, para decir, oye, señores corporaciones, si ustedes quieren conservar tal polinizador, conserven a este porque este es polinizador de esto, verdadero, etcétera, etcétera. Entonces es información que debe salir a la sociedad. Y recientemente estamos utilizando una técnica muy sencilla, que es utilizando fotografías de una técnica que se llama macro extremo. Si ustedes hacen el intento y poder contar los granos de polen, o sea, poder contar los granos de polen sin tener la abeja, pero teniéndola viva y sabiendo cuánto polen llega a la flor, entonces traten de hacerlo a ver si le pueden contar el número de granos de polen que tiene la cabeza. Pues efectivamente se puede hacer. Inclusive se puede hacer y luego liberar, si es el tema. En insectos es muy difícil. Entonces hemos diseñado una técnica en la cual capturamos cada insecto, lo congelamos y luego entonces lo fotografiamos y a partir de la fotografía, mirando diferentes ejes de la fotografía, contamos. Y entonces sabemos cuánto polen saca, cuánto polen deposita o cuánto polen lleva y a partir de esa cuantificación de polen le damos una categorización al polinizador. Entonces, acá tenemos para otros grupos, estos son para moscas, entonces efectivamente se puede cuantificar y contar el polen. Y claro, esto tiene matices porque dependiendo de la morfología floral o de la especie, entonces uno dice que, por ejemplo, si el insecto llega directamente a la flor y en ese proceso la cabeza toca el polen, pero el polen está en otra parte, entonces también puede minimizar la importancia. En este caso, lo importante es que tenga polen y que llegue a las flores y a partir de ahí, pues, según la circunstancia, pues uno va analizando e interpretando esa característica. Entonces, todo esto, sumado al conocimiento de la planta, llevó a que generáramos un protocolo que es, digamos, bastante sencillo, con muchas actividades, eso sí, que se hacen, y a partir de ahí este protocolo lo repetimos en todas las plantas, y para nosotros es importante la hierbita que pisamos todos los días o que ignoramos porque está en el potrero o en la cerca viva del lote abandonado o en el camino, o hasta la planta y la población de plantas más grande y más importante, como el árbol nacional o la planta que queramos producir o que sea muy importante. Todas son importantes, todas nos ofrecen cosas e información. Entonces, aquí tenemos trabajos ya sólidos de biología reproductiva muy detallada de 60 familias de plantas para aquí, para la Orinoquia, unas 80 casi para todo el país, 320 especies en el país y aquí en la Orinoquia tenemos más de 150 especies estudiadas completamente de estas familias y por lo tanto entonces ya tenemos información muy fuerte de quiénes son los polinizadores de esas plantas. Ahora la tarea y urgente es comenzar a liberar esa información a la sociedad y digamos ese es uno de los objetivos de tanto de esta charla como de mi presencia ahora nuevamente aquí en la Orinoquia como profesor de la Universidad de Los Llanos, poder trabajar y poder liberar esa información pronto para que podamos hacerlo, podamos tenerlo. Y obviamente se convierta entonces la Orinoquia, el departamento del Beta, la Universidad de Los Llanos como un eje importante de investigación alrededor de este tema. En otras partes se está haciendo también, obviamente con la menor intensidad particular. Hay mucha gente que trabaja en el tema, hay algunos que trabajan parcialmente algunas veces, coyunturalmente o por importancia de una planta, pero esto es un trabajo de largo alcance donde han pasado muchos colegas, muchos compañeros, varias universidades, ONGs, es decir, ha habido participación de mucha gente que algunos de ellos están aquí presentando, recordando sus tiempos, porque algunos ya han abandonado el tema de la polinización, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado es a lo que nos espera. Sin embargo, esto es poco, es decir, todavía
creemos que tenemos muy poco de lo que existe y de lo que debería hacerse. Es decir, todavía nos faltan otras 3 vidas del profesor Lucho o de su generación descendiente para que siga aprendiendo de las plantas que hay, porque esto tiene un cambio muy grande y todavía hay muchas cosas. Porque el tema de polinización y los polinizadores es un modelo de estudio sin igual. Es la cantidad de información que nos libera y las líneas donde uno se puede meter son impresionantes, ¿no? Y esto estoy hablando no solo para insectos, estoy hablando para cualquier grupo, ¿no? Los insectos, obviamente, por su dominancia como grupo biológico, pero los otros grupos también ofrecen eso. Entonces, esto se ve expresado en esta diapositiva donde yo puedo trabajar cualquier cosa de la polinización. Si quiero simplemente saber quiénes llegan y cómo llegan a la flor, entonces desde un punto de vista de la historia natural de la planta o de la historia natural del polinizador, pues entonces lo hago. Si quiero trabajar en la parte metodológica, desarrollar mecanismos metodológicos para suplir polinizadores, los robots, las polinizaciones controladas en campo o manipular los polinizadores, que eso lo estamos haciendo ahora. Es decir, ahora estamos tratando de inducir polinización utilizando los mismos polinizadores, describir los fenómenos estos o tratar de mirar la parte funcional. Todo este tema de las redes ha traído gran avance o gran ayuda para entender los mecanismos y obviamente tratar de llegar a patrones filogenéticos que permitan entender cómo están relacionados las plantas con los animales. Entonces, les voy a contar el primer caso. Es un grupo de insectos que casi nadie conoce, casi nadie trabaja. En Colombia creo que somos dos investigadores, uno de Corpoica, una colega que alguna vez nos contactamos y que estaba tratando de hacer una revisión no solamente de los polinizadores, sino de la familia Nithiduliae en general para Colombia. Perdí el contacto con ella hace algunos años, pero ese es uno de lo que dice Juliana Cardona, la profesora del CES, que son los polinizadores olvidados, porque básicamente nadie los trabaja. Y son muy importantes, y para mí son muy importantes porque son los principales polinizadores del grupo biológico que más he trabajado, que son las palmeras, que son estos. Entonces aquí tenemos un polinizador de una palma que está por aquí. Cuando ustedes la vean, se van a recordar de este polinizador. Es un mecanismo de polinización súper especializado y muy recomendado. Entonces, este caso comenzó aquí, con esta especie, mi primer trabajo de polinización en el Chocó Biogeográfico, donde pude describir detalladamente cómo es la polinización, una planta que atrae el polinizador y que le da estas flores que son como salacunas. El insecto llega a la flor atraído por un aroma particular, come polen, son polidívoros obligados, es decir, necesitan el polen para su vida, por lo tanto la planta es su vida propia. Allí copulan, allí se alimentan y sus larvas nacen de estos pétalos endurecidos que son sus cunitas. Cada cuna tiene, generalmente nacen tres larvitas, 3 nuevos mistros, y luego estos entran al sistema como adultos, tienen ciclos de vida muy rápidos para acomodarse a la generación de producir nueva descendencia muy rápidamente. Entonces, este fue el primer trabajo. Encontramos 2 especies asociadas a esta planta, les dimos de comer de todas las palmas que habían en la zona, no comían sino la palma de ahí, les dimos el aroma, no respondían al aroma, o sea, solo les importaba esta planta, solo le importaba a estos insectos. O sea, es una relación altamente especializada, estrechamente relacionada. Y describimos todo el proceso biológico de esta planta, cómo ocurre utilizando los aromas florales, las horas de apertura, etcétera, etcétera. Entonces, nos permitió mostrar un patrón de comportamiento particular específico para esta planta. Hasta ahí no hubo ningún problema, el trabajo fue muy bonito, muy bien aceptado, se publicó, a pesar de que era una tesis de pregrado, que todo el mundo dice que los estudiantes de pregrado no hacen investigación, y ha sido uno de los trabajos más citados de los que yo tengo en mi producción científica. Después entonces llegamos aquí a la Orinoquía y aquí encontramos 3 especies dominantes de todos los ecosistemas que hay acá. ¿Quién no ha visto poblaciones gigantescas de Athalia butyrase o aquí a lo largo de Villavicencio de Athalia maripa?
y de esta otra insignis que están todos los bosques de galería, bosques riparios ahí metida. Y aquí, ¿y qué pasó? El mismo fenómeno de Atalia anterior, pero en este caso con diferentes actores, otros insectos totalmente diferentes. Entonces, esa especialización que vimos y que se veía en la primera especie se repite en estas 3 especies, ¿no? Y aquí entonces comenzamos a mirar las causas y el aroma floral es el causante de eso y el tipo de polen es causante de esa característica. ¿Cierto? Entonces ya comenzamos a entender el mecanismo de polinización y es que la especialización, la especificidad está determinada por el tipo de aroma, porque es específico para cada planta, aunque se comparten algunos elementos, cada una tiene una señal química que aísla reproductivamente al otro y que hace que se generen historias parecidas, paralelas, que no se tocan. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos a estudiarlas y ya tenemos entonces toda la explicación de este caso. Ya llevamos entonces 4 especies y comenzamos a propagarlo en este proceso. Aquí entra entonces nuestro colega que espero traerlo pronto acá a la universidad para que nos dé una de sus fascinantes charlas sobre eh, la parte química. Se llama Artur Maya, Artur Campos Maya, que es un colega amigo que hemos venido trabajando y desarrollando todos los mecanismos. Entonces, los aromas florales y todas las técnicas para atraer polinizadores los hemos desarrollado con él y hemos avanzado. Y junto con él, entonces, hay todo un arsenal de investigadores sintetizando los compuestos, porque ahí es donde viene, digamos, el avance de la investigación y es que no solo nos quedamos en la biología de los bichitos de la flor, sino que esto tiene ya una trascendencia muy, muy amplia. Hemos encontrado moléculas nuevas, están en proceso de descripción. Esta especificidad de los aromas hace que sean historias evolutivas diferentes, pero tienen componentes muy particulares. Algunas veces no nos creen que esas sustancias químicas vienen de plantas, los químicos analíticos que estudian por fuera. Después le subimos, comenzamos a aumentar las especies y el fenómeno se repite, es decir, comenzamos a tener un proceso de alta especialización donde hay especies de mistros, cada talia tiene su especie de mistros o varias especies de mistros asociados, entonces estamos ante un caso de alta especialización, casi que mirando la coevolución entre 2 grupos de esto. De esto. Y comenzamos a hacer relaciones filogenéticas y hacer asociaciones, entonces mezclando los aromas florales, los tipos de palmas, y entonces se comienzan a encontrar agrupaciones de especies donde se esperan que ellos compartan algo, pero es decir, una explicación evolutiva al fenómeno de los elementos. Aquí tenemos los componentes del aroma floral de cada uno de ellos, un análisis maravilloso que hizo Arthur de este tema y que nos explica de alguna manera este tipo de cosas. Entonces, des en cuenta, Atalia butyrase y Atalia insignis tienen componentes diferentes del aroma y tienen polinizadores diferentes, entonces una explicación bastante interesante del caso. Y bueno, después en mi tesis doctoral yo traté de hacerlo para todas las palmas que hay en Colombia y ahí sacamos algunas cosas interesantes. Todavía nos faltan algunos grupos por trabajar, pero cada vez coge más fuerza una hipótesis de coevolución entre este género de coleópteros, mistrops y las palmas neotropicales, por lo menos las palmas de la Orinoquía, por lo menos las palmas de Colombia. Y la idea entonces es poderlo trabajar. Todavía nos falta mucho alrededor de esto. Tenemos que describir las especies. La mayoría de las especies son especies nuevas. Si hay alguien del auditorio que no tenga nada que hacer en los próximos 4 años y quiera volverse famoso, entonces ahí lo espera una tesis de doctorado para comenzar a publicar alrededor de la descripción y la filogenia de estos grupos que son muy importantes polinizadores. Entonces la invitación es cordial y es real, no estoy tomando del pelo. El mistrops es el dominante, pero hay otras especies de nitidúleos asociados a palmeras. Estos son los géneros y a mí me interesa que conozcan porque esta es 5 especies nuevas que vamos que ya están en proceso de publicación. Esta que es de aquí, sale de aquí, de una palma de Socratia exorrhiza, que fue donde la primera vez la encontramos, en Casanare, y queremos darle el nombre de Antoporcina
Profe, ¿me oyes? Como que se Sí, paró el se video. fue, se fue se fue el Sí, sonido. sirve. Ya volviste. Listo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Sí, ya Lucho. te oímos otra vez, gracias. Entonces, les decía que antes de irme, el tema es que eso de qué sirve, si lo podemos llevar a la vía práctica, sí. Y en este caso quiero mostrarles esta especie, es una especie que está aquí en la región. Esta es la especie que estoy trabajando en el proyecto con la División de Investigaciones de la Universidad de los Llanos. Y estamos trabajando la polinización. Hemos hecho varias cosas con una gente brasilera. Esta es una planta que se produce, se ha domesticado ya en casi todo el continente americano, menos en Colombia. Es una planta que ofrece todas las posibilidades de conservación energéticas, de no contaminación. Es decir, es todo lo contrario a las problemáticas que todos hemos en algún momento escuchado de cultivos como la palma africana, etcétera, etcétera, pero aquí no le hemos hecho caso a esta planta. Entonces, como esta es una especie que ya se demostró el potencial y hay una proyección de 10 millones de hectáreas sembradas en Brasil y otro montón en todos los otros países, desde México hasta Paraguay, menos en Colombia, menos en la Orinoquia, donde crece silvestre y donde hay poblaciones por todas partes. Entonces, nosotros queremos anticiparnos al cultivo estudiando los polinizadores y porque el polinizador es el responsable de que haya el fruto y el fruto es el responsable de que tenga esto que ustedes ven ahí, la almendra que produce un aceite, el cuesco que produce carbón activo, la pulpa que produce aceite, que produce harina y que es, digamos, para lo que se cultiva el fruto. Entonces, esto depende del polinizador, el cultivo depende del polinizador, la genética depende del polinizador, la productividad depende del polinizador. Entonces hay que estudiar el polinizador, hay que conocerlo. Y entonces junto con mi colega y estudiante Javier Carreño, durante ya varios años hemos trabajado. Este fue el tema doctoral de él en Brasil, a raíz del trabajo que hemos hecho aquí en Colombia. Entonces fue invitado a trabajar allá y bueno, ya regresó como el doctor. En este momento está por allá, entonces si está por ahí, saludos y muchos éxitos con el trabajo nuevamente que van a hacer en Acrocomia en Brasil. Este tema, entonces lo que nosotros estamos haciendo es su historia natural, esto que les conté en las Atalias, lo repetimos en Acrocomia y ahora lo que estamos haciendo es tratando de proyectar la producción en Colombia y diciéndole a través de la presencia de polinizadores dónde sembrar, dónde producir Acrocomia. Aquí se hizo, Javier lo hizo en Brasil y entonces la cosa resultó muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colectamos los bichitos de todas las palmeras y comenzamos a buscar en dónde están los polinizadores, si están en alguna, para que luego entonces con el cultivo se siembren otras palmeras o se mantengan bosques. Entonces se siembra Acrocomia, pero se conservan los bosques porque el bosque es el responsable de que haya el polinizador cuando la palma no florece o no fructifica, pero cuando fructifique tiene el polinizador, son dos especies, uno de estos, un gorgojito. ¿Cómo hacemos? Pues entonces vamos a diferentes sitios del departamento y de la región y con el componente del aroma floral lo exponemos a través de esta técnica que es liberarlo, dispersarlo, difuminarlo y atraemos los polinizadores y luego miramos en dónde están. Entonces vamos a la planta, pero cuando no encontramos la planta, porque a veces no nos dejan entrar, porque a veces es difícil encontrarlas, entonces liberamos el aroma floral y nos atraen a los bichitos y llegan ahí, los colectamos y luego los identificamos y miramos entonces dónde está y así podemos entonces comenzar a decir dónde hay Acrocomia, dónde se puede sembrar, dónde hay polinizadores y podemos hacer un diseño, un modelo de producción o de cultivo para las zonas donde se plantea cosechar. Aquí todavía no se plantea cosechar, pero espero que algún día me hagan caso y se coseche, ¿no? Desde la universidad, estos son los puntos que hemos encontrado. Estos son los sitios donde están las plantas y estos son los sitios donde hemos visto con el aroma floral, ¿no? Ya he comenzado del año pasado en el departamento del Meta y esperamos entonces irnos para Arauca y eso. Y esperamos entonces al final de esta investigación poder, a partir de los polinizadores,
y de las especies que tienen, entonces hacer, como les digo, un mapa de producción de acrocomia para la región de la Orinoquia, que es donde más se encuentra. Bueno, ya vimos a una familia que es muy importante por su relación evolutiva. Ahora vamos a ver una familia de insectos que son los gorgojos, maravillosos, hermosos, son mis favoritos, que son este grupo de organismos que se reconoce porque tienen el rostro proyectado a manera de un pico, y con ese pico pueden hacer todo lo que quieran. Ustedes aquí ven unas imágenes de ellos comiendo, de ellos visitando flores, abriendo huecos para ovipositar. Entonces son unas máquinas estos insectos, y algunos de ellos se comparten con las plantas, en palmeras, pero con los ditidúlidos, pero están distribuidos en muchos grupos de plantas que todavía no conocemos, porque como les digo, todavía nos falta conocer muchas especies de nuestra flora. Entonces les voy a contar algunos casos particulares. Esta es una ciclantasia. Aquí vemos el polinizador. Es un polinizador especializado. Es una sola especie que visita a este Dicranopigion, que básicamente crece a los bordes de las quebradas de los bosques de galería o bosques riparios, aquí en la Orinoquía colombiana. Es endémica de la Orinoquía colombiana. Y tiene un polinizador que es este gorgojito, y hemos encontrado otras 2 especies y cada uno tiene su propio polinizador. O una ciclantasia que ustedes la conocen, no como ciclantasia, sino como iraca, que se utiliza mucho para hacer sombreros. De ahí sale el sombrero aguadeño, se hacen artesanías, está por todo el país, y su mecanismo de polinización es maravilloso. Pero estas imágenes se las traje para que vean la dimensión de lo que representa una planta polinizada por gorgojos. Son miles y miles de organismos, y obviamente hay muchas especies. Entonces aquí entramos en ese dilema y en ese problema que les conté al comienzo de plantas que son polinizadas por muchos grupos. Entonces hay que valorar cada especie con la restricción que la planta le impone para saber quién es el polinizador. Entonces, hay mecanismos de polinización donde se necesita un insecto, pero hay otros mecanismos, como en palmeras o como en estas ciclantáceas, que necesitan que se lleguen muchos insectos para poderlo hacer. Pero los gorgojos, contrario a lo que pasaba con los nitidúlidos, tienen, digamos, una incidencia directa sobre la planta. Muchos de ellos son depredadores de la misma flor, es decir, tienen una relación antagónica, pero también tienen una relación mutualista. ¿Hasta dónde va una? ¿Hasta dónde va la otra? Entonces, eso es un problema, una discusión bastante fuerte de la gente teórica que trabaja en temas de polinización en estos casos, cuando el polinizador también es el depredador. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos algunos de ellos, ya en unas fotografías mucho mejores, donde nos muestra sus características. Son muy importantes polinizadores porque tienen artejos, tienen pelos, vellosidades, características particulares de su morfología externa, que le permite llevar grandes cantidades de polen. Se mueven, son polinívoros también, entonces se alimentan de polen, y como se alimentan de polen, entonces necesitan llegar obligatoriamente a la planta. La única diferencia es que abren hueco en las plantas, ovipositan, viven en algunas de las plantas, como es este caso de un género que se llama Anquilorhynchus, 3 especies nuevas que salieron de aquí, que ya se publicaron. Centriesquemaus, Luteurunius y Gracilis son de palmeras que están aquí en la región de la Orinoquia. Estas otras están en el resto del país. Ya tenemos muy avanzados los Anquilorhynchus de Colombia, como un producto que se va a liberar para conocer este género, que es maravilloso. Entonces, ellos son polinizadores de palmeras, pero también depredan los frutos y hacen que se aborten los frutos. La larva pone un huevo o pone varios huevos afuera, la larva se introduce y va creciendo a medida que el fruto va creciendo. Y llega un momento donde el fruto deja de crecer y cae. Cuando cae, el insecto ya ha desarrollado todo su ciclo de vida y, bueno, a buscar otra palmera. Entonces, hay una alta especialización, también una relación muy importante. El tamaño del bichito depende del tamaño del ovario de la flor femenina
de la planta que está ovipositando. Entonces, si la flor es grande, el insecto es grande. Si la flor es pequeñita, el insecto es pequeñito. Entonces, se acomoda morfológicamente al tamaño. Y hace muy poco, hace 2, 3 años, otro colega brasilero con el cual, especialista en este género, y en los curculiónidos, encontró un caso muy interesante donde explicaba por qué cada flor tenía solamente un adulto cuando la hembra ponía hasta 15 huevos y 15 larvas se desarrollaban y se metían. Entonces él encontró que la larva, la primera larva que entraba al fruto se comía a las hermanas, ¿no? Inclusive grabó el video mostrando cómo con unas mandíbulas gigantescas atacaba a la hermana. Esto es una cosa maravillosa. Es una larva, un estado larval que es carnívoro en su primer instante, pero que luego se vuelve vegetariano, herbívoro en los siguientes, comiendo palmas, ¿no? Entonces, esa es una explicación bastante interesante. Si quieren leer el artículo, bueno, después les doy el link para que lo lean. Es maravilloso este tema. Y ya comenzamos a estudiar acá en Ciagrus ancona. Es un tema complejo porque hay que meterse ahí, pero ya encontramos la larva y vamos a ver si podemos, si sigue el mismo patrón de comportamiento que tiene con los otros anquilorrincos que se tienen. Aquí tenemos los ejemplos de las larvas. En la parte superior está ovipositando sobre la esta y hace que se aborten los frutos porque la larva se desarrolla completamente dentro de la flor femenina. Y una característica muy importante de los gorgojos es que son muchas especies. Los gorgojos están dentro del grupo o la familia de coleópteros más diversificadas. Los coleópteros son los insectos más diversificados, los gorgojos los más diversificados, y por lo tanto hay muchas especies. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de especies de polinizadores de esta familia. Esa no es la noticia. La noticia es que la mayoría las desconocemos. Casi todos se desconocen. Entonces nosotros hemos descrito 3 y tenemos algunas en proceso de descripción, pero la gran mayoría de las especies de gorgojos están por describir, ¿no? Este es la ficha de una descripción de varias especies de celetes, otro género importante que lo hicimos con María Camila Díaz, una estudiante de la Universidad de La Salle, y Juliana Cardona, nuestra especialista en Colombia. Un saludo que le mando a ella. Ojalá se recupere pronto de sus problemas de salud. Entonces, este es el escenario y todos están asociados a las palmas y todos están asociados a la producción de frutos, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Por lo tanto, nos interesan toda la diversidad de insectos que llegan a las flores porque tienen incidencias de manera diferencial en la producción. Entonces, si es en este caso una planta como la que queremos producir, pues entonces conocer cada rol que cumple cada uno de estos insectos, su biología, su identidad, el lugar donde se encuentra, la hora que llega, todos son importantes y por lo tanto entonces necesitamos un arsenal de personas que trabajen este tema porque la información que se libera es bastante alta para cada grupo. ¿De acuerdo? Bueno, y este es el caso de la palma africana. Entonces, la palma africana tiene esta característica particular que no tenía polinizadores, entonces tuvieron que traerlos de Nueva Guinea para poderla producir. Y hasta ahí todo pasó bien. Lo que pasó es que esta palma se enfermaba mucho y por las plagas que habían aquí en América cuando la introdujeron, entonces tuvieron que hacer un híbrido. Pero qué cosa tan extraña. Nosotros tenemos una palma americana, que es esta, Eleaes guinensis. Crece en los bosques secos, tiene su mayor distribución hacia la parte norte de Colombia, está en peligro crítico porque hemos destruido todo el bosque, pero sí quisimos traer una africana y sembrarla, que además no le hacía bien las características de aquí. Y generaron un híbrido como elemento de supervivencia. ¿Cuál fue el problema? Que el híbrido supuestamente no producía aroma floral y por lo tanto no atraía a los polinizadores. Entonces nos llamaron para que hiciéramos un estudio y miráramos qué estaba pasando. ¿Qué descubrimos? Que realmente sí había un híbrido el híbrido sí producía el aroma, el mismo aroma. Sí llegaban insectos de los dos, pero cosa contraria a lo que se hacía en los cultivos, y es que se poliniza de manera mecánica, se coge el polen, se pone talco y se impregna de talco
la flor y ahí se producen los frutos. Una cosa buena es que da trabajo, entonces significa que hay personas que van a vivir polinizando. Pero la cosa mala es que no están teniendo en cuenta la biología de los organismos. Y el híbrido sí produce aroma, pero el híbrido produce el aroma que atrae no a los polinizadores que trajeron, sino al polinizador nativo de la palma nativa americana, que es un Mistrops, esta especie que se llama Mistrops costarricense. Inclusive hay otro Mistrops que proviene de las palmas nativas que también poliniza. Entonces, mire lo que está pasando tan paradójico. Se está gastando una cantidad de dinero haciendo polinizaciones controladas en equipos, en personal, pero no se entiende la biología de la polinización en un sistema que mueve millones y millones de dólares, que es la palma africana. Entonces, des en cuenta cómo el conocimiento básico tiene y soluciona problemas en la industria bastante fuertes, pero obviamente no nos hacen caso. En muchas regiones de la costa, con los aromas, igualmente como lo hicimos, de noche llegan montones de insectos. Lo que pasa es que los africanos son diurnos y los ingenieros o los supervisores no están en la noche entonces ellos no ven la polinización en la noche que realizan los Mistrops, porque la especie nativa abre de noche y florece de noche y produce el aroma de noche, mientras que la africana lo hace en el día. Entonces en el día solamente llegan los africanos, pero en la noche llegan los nativos porque el aroma es el mismo, pero alguien dijo que no llegaban y que no habían frutos producidos, pero no se están dando cuenta que los nativos están haciendo el trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Traer los nativos. ¿Y qué tienen que hacer? Simplemente sembrar la palma nativa cerca y traer los polinizadores y ponerlos en el sistema y ya dejar que la cosa funcione sin nada problema. Bueno, cuando tuvimos esta discusión, mucha gente se puso brava. Obviamente los que producen los materiales que ganan por venderlos. Entonces, este es otro caso más de cómo un sistema de polinización y conocer el polinizador y saber manipularlo puede solucionar problemas y traernos beneficios, que es este Mistrops costarricensis. La pregunta es ¿hasta cuánto podemos seguir? Ustedes me dicen cuándo debo parar porque yo no paro. Andrea. Lucho, démosle que unos 10 minuticos más, si quiere. Sí, yo sé que ya están dormidos y están No, cansados. ahí Yo la no gente los veo, está entonces despierta, mire. no me preocupa. Bueno, este es un caso, voy a cerrar con este caso para que podamos discutir algunas cosas. Este caso es increíble porque es un caso polinización por coleópteros. Estos son los famosos escarabajos. Nosotros siempre asumimos que todos los coleópteros son escarabajos, pero no. Los escarabajos es un grupo, es una superfamilia de varias familias. Y entre ellos, estos son los polinizadores. Polinizan la guanábana, por ejemplo, la que nos comemos siempre es polinizada. Y es básicamente esto que ustedes ven acá. La flor tiene una forma de una cámara, libera el aroma, es nocturna, llegan por la noche, los atraen y los atrapa. En esa cámara los atrapa, los encierra una noche y al otro día los libera. La primera noche la flor está en estado femenino y al otro día cuando los libera está en estado masculino, entonces salen cargados de polen. ¿Y para dónde se van? A otra flor en la noche. Y claro, ahí se reúnen. Estos insectos necesitan calor, entonces la planta emite calor, necesita una señal porque es de noche, libera un aroma para indicar dónde están y les da alimento. Y obviamente encuentran parejas, copulan y todo feliz y entonces se la pasan así noche tras noche en rumba, ¿no? Muchos de ustedes quisieran ser como estos ciclocefalinos, estar en rumba. En palmeras también los tenemos, el mecanismo en palmeras es lo mismo, pero acá no hay cámara de polinización. Aquí la cámara de polinización es la espata que envuelve la inflorescencia, pero está lejos de las flores. Entonces, aquí comenzamos a sospechar un poco de el papel que estos insectos cumplían en la polinización. ¿Eso qué quiere decir en términos generales? Que estos insectos son muy buenos polinizadores en grupos como anonáceas, magnoliáceas, ninfeáceas, pero para palmeras no tanto. Entonces, nuestra misión era demostrar que si eran polinizadores o no eran polinizadores. ¿Qué creen ustedes? No eran polinizadores en palmeras, la mayoría de ellos no son. Entonces comenzamos a hacer ensayos siguiendo lo que ya se había hecho con Arthur con aráceas. Arthur hizo sus tesis de maestría y doctorado con aráceas. Y entonces
ha hecho muchos trabajos de atracción, entonces comenzamos a probar todos los químicos para hacer atracción, hacer bioensayos, antenogramas, entonces son otra escala más del proceso de análisis que esperamos hacer algún día. Entonces, hicimos un muestreo, estamos haciendo un muestreo de tratar de colectar todos los escarabajos de todas las aráceas, por lo menos, que hay aquí en la Orinoquía. Entonces, si ustedes ven alguna de ellas, generalmente están ocultas, entonces hay que abrir la flor porque están aquí adentro. En palmeras, entonces, lo que encontramos es que vienen a las flores, en la parte A van a la flor masculina, en la parte B muy pocos van a la parte femenina y en la parte C muy pocos llevan polen. Y de todos estos, muy pocos participan en la polinización. Al contrario, hacen esto que es comerse la flor y en algunas ocasiones dañan la flor femenina, que es la que está aquí arriba. Esta también es en Acrocomia, nuestra palma de corozo de la Orinoquia. Entonces comenzamos a sospechar y con una tesis de pregrado de Melissa Cordero, una estudiante de la Universidad de La Salle, entonces comenzamos a indagar sobre la especie, a conocer un poco de su biología, ¿no? Y comenzamos también a traerlos a ver quiénes llegaban. Acá tenemos la atracción, ¿no? La cantidad de insectos que llegan. Esto es lo que hacemos, como les digo, atrayéndolos para saber dónde están y qué colectan. Entonces, nuestra postura es que en algunas ocasiones estos insectos se convierten en plagas porque llegan en cantidades impresionantes y en una sola noche pueden destruir toda la flor porque la cantidad se come. Estamos escribiendo un artículo sobre el efecto del cambio climático sobre estos bichos y hemos encontrado entonces un incremento con el aumento de las temperaturas que hacen que lleguen estas cantidades absurdas a las flores y que se consuman. Y bueno, en este momento hay todo un grupo de personas en otras universidades trabajando, mirando un poco la filogenia, etcétera, etcétera. Entonces, la información de la biología y de todo esto va a tener unas implicaciones muy importantes en los resultados de estos trabajos a gran escala que se están haciendo en otras partes por grupos de trabajo consolidado. Y para conocer un poco de la biología, también hacemos esto, que es en este grupo de ciclocéfalos tratar de conocer un poco la biología, y una característica particular es que tienen morfos, es decir, que sus formas cambian, sus pigmentaciones cambian. Entonces hemos hecho esto como en más o menos 8 especies, todas de aquí de la Orinoquía, porque colectamos de las flores, entonces podemos hacerlo con gran cantidad de insectos y entonces tenemos los morfos como tal. ¿Alguien decía algo? Perdón. No, dale. Y bueno, y esto tiene que ver con la guanábana. Entonces, miren lo importante que es. A este trabajo yo le llamé, nosotros tenemos guanábanas dependiendo de la guadaña. La guadaña es el cortarramas que utilizan en las fincas para quitar el pasto. Entonces, generalmente lo cortan para no tener malezas o lo cortan porque hay mangos y se caen, entonces tienen que recoger. Pero en ese proceso cortan las plantas silvestres y muchas plantas silvestres son reservorios de estos polinizadores. Entonces, las personas se quejan porque no tienen guanábana, pero le echan matamalezas o guadañan y cortan la maleza. Entonces, quiero para cerrar que veamos este documento. Entonces, ahí está la cámara de polinización. Este se llama Cyclocephala britoni, es el polinizador de la guanábana casi en todo el país, lo hemos encontrado en todas partes, registrado. Hay otras especies, otras 2 especies de ciclocéfalo que polinizan guanábana, pero este es el principal polinizador en todo Colombia, con datos ya verificados, ¿de acuerdo? Entonces, como la guanábana no produce flores todo el tiempo, es importante que esté el polinizador cuando sí produce flores. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el polinizador cuando no está produciendo flores? Entonces, si ven el video hasta el final se van a dar cuenta. Ahí la dejamos, que sigan en su fiesta. Son 2 plantas que tienen el mismo sistema convergente de polinización, es decir, que tienen el mismo mecanismo y son polinizadas por el mismo insecto.
Entonces, en las fincas, para pan coger, estas, sobre todo en las cafeteras, sobre todo en las fincas donde hay cacao, como muchas de las que hay aquí, estas plantas crecen y junto al cacao siembran guanábana, pero cortan estas aráceas que crecen silvestres, pero aquí es donde están los reservorios naturales del polinizador, o sea, el polinizador está en estas plantas y no en la guanábana, que es un cultivo que fue traído. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, si queremos guanábana, necesitamos conservar los sistemas naturales que están ahí, incluyendo las hierbitas que tanto lo tienen. Entonces, estos sistemas de polinización se repiten de lado a lado, ¿no? Entonces lo hemos hecho para aquí, estas especies son hechas aquí, Santosoma de trabajos hechos en Colombia, donde hemos descrito las especies, un trabajo que se hizo con varias especies y lo hemos replicado en Colombia, entonces hemos encontrado que se repiten en todas partes. Y eso significa que ya podemos decir en algunas especies de aráceas quién es el polinizador a lo largo de Colombia, porque ya tenemos esa información. Iniciamos aquí en Casanare, luego fuimos a Cundinamarca y de ahí entonces hemos estado recorriendo el país buscándolo y encontrando dónde está para poder hacer los patrones de distribución y de presencia de estos polinizadores importantes con su abundancia y su rol en la polinización. Profe, ¿me escuchas? Profe Luis. Creo que se le cayó el internet. Sí. Bueno. Profe Luis, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Ah, ok. Es que por aquí había una pregunta de Kevin Javier Moreno Beltrán antes del video, ¿cierto? Donde dice que si se han visto beneficiados por el cambio climático. Me imagino que esos coleópteros que estabas hablando ahí antes del video. Sí, estos insectos tienen una característica. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, dale. Estos insectos tienen una característica y es que son endotérmicos. Es decir, que tienen que percibir calor externa para activar su proceso metabólico. Por eso siempre están gregarios, forman esas grandes agrupaciones. Y las palmas son endotérmicas, las aráceas son endotérmicas, o sea, liberan temperatura. Se le llama a un fenómeno fisiológico termogénesis. 4, 5, 10 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente están cuando hay flores. Y ese es un mecanismo de atracción para atraer a estos grupos de organismos y que lleguen en masa para buscar esa temperatura. Entonces, con el aumento de la temperatura ambiental, estos organismos ya no tienen que buscar solamente estas flores, sino que tienen que buscar una fuente alimenticia. En el primer caso que vimos, lo vimos en el chontaduro. Entonces, en el chontaduro, todo el mundo ha dicho que son plagas de gorgojos, del Rhynchophorus palmarum, el anillo, etcétera, etcétera, pero una porción bastante grande de la baja producción de chontaduro que ocurrió hace más o menos unos 5 años, hasta el punto de que no se encontraba un chontaduro en todo el Pacífico, es causado por el aumento de Cyclocephalinus que llegan a las flores en masa. Estamos hablando de 2.000, 3.000 insectos que en una noche destruyen la flor y en ese proceso de consumir las flores masculinas inicialmente consumen los pétalos y los estigmas y no permiten que haya polinización y por lo tanto no van a haber frutos. Y esto se incrementó. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que ha habido un incremento en el número de las abundancias de los insectos que llegan a las flores como tal. Entonces, eso tiene dos lecturas. La primera lectura es que estos insectos están aumentando a través de los años las abundancias en la visita y como son florívoros, o sea que se consumen de las flores, generan un efecto negativo. Hasta ahí es lo que sabemos. Que sea producto específico del cambio climático es una hipótesis que nos toca seguir muestreando año tras año, colectar, ¿no? Con estudiantes de la Universidad del Chocó, con estudiantes aquí. Aquí afortunadamente tenemos unos cultivos, vamos a comenzar a hacer unos ensayos cerca que tienen un cultivo chontaduro, entonces lo vamos a hacer. Y también lo hemos visto en el chontaduro silvestre, que también está aquí en la Orinoquia, que también tiene unos picos muy grandes de visita, pero luego llega unos tiempos en los que no hay
no hay visita de estos insectos, pero son hipótesis que creemos que pasan. Vale, súper. Pues yo voy a empezar como con las preguntas porque empezaron a escribir. De todas formas, pues agradecerte mucho, qué charla tan maravillosa e impresionante, toda la información y todo lo que has investigado y todas esas alianzas. El tema de los aromas cuando vi en taxonomía animal el semestre pasado me dejó absolutamente fascinada. Yo había oído a Juli cómo están colectando también los aromas como una colección biológica, entonces pues fascinante este maravilloso mundo de los polinizadores y esas interacciones planta-animal. Laura Liliana Hernández dice, ¿conoces cuáles son las especies de palmas más afectadas por el picudo Rhinchoporus palmarum y por qué las afecta? Bueno, el Rhinchoporus palmarum es un gorgojito grandote, es el adulto del mojojoy, que también se está consumiendo. Entonces, generalmente, este coleóptero ha estado aquí todo el tiempo en monocotiledonias y en todas las especies de palmas puede, porque lo que hace es que introduce su pico y pone los huevos y la larva se desarrolla y hace su ciclo de vida dentro de la estructura. Algunas veces produce daño, otras veces no tanto. Con la llegada de la palma africana, como se extendió tanto en el país, esa es una primera hipótesis de unos investigadores que han hecho, y es que el aumento de esos cultivos, aumentó el Rhinchophorus, porque el Rhinchophorus encontró un microhábitat perfecto en los cultivos de palma africana para desarrollo de su ciclo de vida, a tal punto que se convirtió en una plaga tremenda. Entonces lo controlan con feromonas, etcétera, etcétera. Entonces, para responder la pregunta, todas pueden ser afectadas, inclusive otras monocotiledonias también son afectadas por Rhinchophorus, y básicamente la respuesta de por qué es porque desarrolla su ciclo de vida. Entonces produce un daño mecánico cuando ingresa y cuando se desarrolla, pero también en la palma africana específicamente transmite algunos vectores que producen enfermedades terribles como el anillo rojo, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la explicación, pero han existido siempre. Juan Sebastián Hurtado, que creo que tiene una pregunta, y luego al profe Francisco. Bueno, como que Juan Sebastián se arrepintió. Profe Francisco. Perdón, discúlpame, tuve un problema con la señal, discúlpame. Ok, dale. Primero, quiero felicitar al profesor Luis Alberto, no lo conozco personalmente, ni tampoco a las personas de acá. Llegué prácticamente a esta presentación por medio de digámoslo si seamos honestos, por medio de un grupo de WhatsApp. Y el tema de polinización personalmente es algo que a nosotros los productores nos abarca muchas dudas y cómo podemos mejorar. Prácticamente en el rubro que trabajo, que somos productores de pasifloras en el sur de la Florida, prácticamente en Level tenemos graves problemas con todo el tema de polinización. Entonces, hemos visto nuevas tecnologías, y eso es la pregunta que quería hacerle al profesor. Si actualmente en Colombia se están desarrollando nuevas tecnologías para mejorar todo el tema de polinización en flores. Se lo digo personalmente porque nosotros los productores de pasifloras, sobre todo en esa parte, tenemos gravísimos problemas, y hemos contactado a B-City, hemos tenido también algunos apoyos por medio del USDA, y hemos también contactado, actualmente estamos contactando también a los japoneses que están utilizando una nueva tecnología que se llama, que es prácticamente un surfactante, como un agente surfactante que lo aplicamos con el polen mezclado hacia las flores. Entonces es un tema muy importante para toda la gente que quiere mejorar sus cultivos. Nosotros abarcamos gran cantidad de personal, pero nos hemos dado cuenta que a veces
no completamos toda la polinización de un día. Entonces quería, primero que todo, felicitar al personal, al profesor, discúlpeme, y preguntarle al profesor si se están trabajando algunas nuevas tecnologías en Colombia para mejorar de pronto el tema de producción. Gracias. Bueno, Juan Sebastián, gracias por la pregunta. Las pasifloras son otro de los grupos que hemos trabajado. Desafortunadamente, como el tiempo, y yo he hecho mucha carreta, entonces no alcancé a llegar a la diapositiva 200 que comenzaban las pasifloras para mostrarles lo que hemos hecho con abejas y pasifloras. Estamos en una región productora de pasifloras, entonces en Colombia, pues, principalmente pasiflora quadrangularis, badea, pasiflora, el maracuyá típico que conocemos, el amarillo. Y en Colombia, digamos, se ha incrementado bastante el área de cultivo de pasifloras, de otras pasifloras, y estamos en el proceso de domesticación. Estamos aquí en la Orinoquia, estamos tratando de domesticar una especie que es una pasiflora sabanera, que la gente la consume y que la consume también en la Amazonía. Es una tesis de un estudiante de la Universidad de La Salle, que es de aquí, de Villavicencio, y que estamos trabajando en eso. Entonces, las pasifloras son muy importantes porque tienen mecanismos interesantes de polinización. Colombia es el país con mayor especies de pasifloras, entonces ahí también me he agarrado con el gusto por estudiarlas, porque ahí detrás hay muchas historias. Hay pasifloras polinizadas por murciélagos, pasifloras polinizadas por moscas, pero generalmente las pasifloras son polinizadas por abejas grandes, de buen talle, porque las pasifloras en su flor tienen una estructura que sostiene el androceo y el gineceo, que se llama, bueno, es como una estructura bastante alargada, y esa estructura alargada necesita entonces que un polinizador sea lo suficientemente grande. Es muy parecido al ejemplo que les daba al inicio de la charla. Eso implica entonces que sean polinizadas por abejas, sí, androginóforo, perdón. Entonces, el androginóforo es una columna que selecciona el polinizador. Aquí en Colombia han querido, digamos, utilizar Apis mellifera para polinizar pasifloras grandes del género Passiflora, las especies que le digo. Entonces traen colonias y las ponen ahí. Eso ayuda un poco, pero si realmente se quiere es darle manejo a los polinizadores grandes, principalmente abejas carpinteras, xilócopas. En la Florida y en todas esas zonas, generalmente las xilócopas son plagas porque afectan las casas. Entonces, yo lo que creo es que habría que generar un convenio con universidades para tratar de inducir xilócopas a que polinicen los cultivos que ustedes tienen y se ahorran todo ese dinero. Las xilócopas son unos trabajadores estupendos, y con un poco número de xilócopas se podían hacer grandes extensiones de cultivo. Aquí en Colombia, si nosotros sembramos maracuyá en zonas bajas y hay zonas de reserva de bosque, el problema no es tan grave. A medida que se aumenta las áreas de cultivo, a medida que se corta el bosque para aumentar áreas de cultivo, se reducen los reservorios de las abejas carpinteras. O sea, no hay madera donde ellas hacen sus nidos, y por lo tanto, entonces, se disminuye la abundancia y eso causa problemas. Entonces, las especies o los cultivos comienzan a autopolinizarse, y la autopolinización trae como consecuencia calidades de frutos muy bajos. Entonces, hay que asegurar la polinización cruzada hecha por abejas grandes. Aquí, afortunadamente, tenemos un reservorio importante de abejas que para cultivos pequeños funciona bien. Les decía que no, en esta charla no hablé sobre abejas porque va a haber un evento en la Semana de las Abejas, y entonces vamos a hablar de lo que se ha hecho aquí y de las potencialidades. Entonces, nosotros hemos comenzado a mirar alternativas con otros grupos de insectos, inducirlos para que polinicen, inducirlos con atrayentes de aromas o manteniendo sistemas de polinización en el sitio. Pero bueno, esto es otra historia. Pero todo lo que Juan Sebastián nos cuenta es exactamente lo mismo. En Colombia, por ejemplo, en Granadilla, en algunas partes les toca hacerla manualmente porque cortan absolutamente todo el bosque y las abejas grandes desaparecen, además con un arsenal de químicos alrededor del tema. Entonces, era lo que yo les decía, el manejo de parte de los productores debe ser previo al establecimiento del cultivo. Ojalá que tuvieran una cuantificación, porque además las pasifloras tienen una característica importante que casi nadie sabe, y es que la calidad del fruto depende de la cantidad de polen que llega al estigma.
Entonces hay un número mínimo que determina que el fruto se forme y el fruto se forme en calidad. Entonces ya no solamente necesitan que lleve polen, sino una cantidad particular de polen. ¿Cuál es esa cantidad particular de polen? Entonces eso puede variar de cultivo a cultivo, de zona a zona. Entonces hay que trabajarla, hay que estudiarla, hay que investigar en esas áreas para poder tener respuestas y sobre todo el plan de manejo que se les dan. Aquí en Colombia, copiados de otras partes, se inventaron las casitas o los hoteles para xilócopas. Yo realmente no soy partidario de hacerlo para los sistemas colombianos. Se podría hacer para lo que está planteando Juan Sebastián, sistemas que, digamos, de en otras partes. Pero aquí no, porque eso significa que le estamos diciendo a la persona, tumbe el bosque y luego haga casitas para tener pasifloras. No, hay que hacer todo lo posible por mantener el bosque, mantener reservorios, mantener plantas, para que las abejas de forma natural estén ahí y en ese proceso el servicio ecosistémico de la polinización se mantenga. Ese es mi punto de vista muy respetable de lo que hacen las personas con las casitas, que me parece un paso todavía no necesario para eso. Básicamente es eso. Muchas gracias por la pregunta. Listo, gracias. Le doy la palabra al profe Francisco. Lucho, pues lógicamente con esta charla quedamos más convencidos de que es una suerte que haya entrado en la universidad y al grupo de Cotonos. Buenísimo ver cómo hay profes que se le miden al asunto de hacer como que dice una aproximación integral al asunto de los insectos. No solamente como que dice, yo sé que a usted le gustan hartísimo los bichos, pero pues como que dice, también le toca trabajar y creo que hasta le gusta trabajar con las matas ahí un ratico para entender el problema. En ese sentido, ahora sí la pregunta después de las flores. Muchos, lo primero que entendí es que si usted quiere volverse famoso, trabajar con esos polinizadores ya es casi garantizado porque básicamente lo que hay es trabajo describiendo y describiendo especies, que es lo que usted ha venido haciendo de aquí en unos años. Pero entonces me queda la inquietud, de acuerdo con lo que le entendí, de pronto si me dieron unas palabritas sobre cómo es que esa biología de la polinización se convierte en una herramienta para entender la taxonomía de los insectos polinizadores y de su sistemática. Unas palabritas sobre el asunto, Lucho. Pues si nosotros queremos entender un grupo, tenemos que entender su historia natural. O sea, la taxonomía que nosotros aprendimos es una taxonomía, digamos, que sirve para dar nombre. Pero la taxonomía que se necesita es lo que ahora se maneja, que es una taxonomía que integre elementos, ¿no? Elementos filogenéticos, elementos anatómicos, morfológicos, elementos de la biología y de las estrategias. Y en esas estrategias están las relaciones, ¿no? Aquella persona de zoología que se dedica a estudiar la zoología, pero que no estudia las fuentes alimenticias del modelo que estudia, pues le va a quedar corto entender su modelo biológico. Entonces, eso es lo que pasa con los polinizadores. Y cuando se enfrenta a uno a casos tan especializados como el que les mostré, pues es innegable, porque ya no es el Misthrop tal, sino el Misthrop de esta palma, ¿no? Si ustedes supieran, por ejemplo, les tuviera el tiempo de contarles la historia del moriche, que es una palma importantísima para estas regiones de la Orinoquía y de la Amazonía, y que también es polinizada por un mistro, pero han hecho 6, 7 tesis doctorales en donde cada tesis doctoral dice una cosa diferente, y es porque circunstancialmente o operativamente hablando se hicieron mal los ensayos para poder encontrar la información. Y eso es porque se mira desde una sola visión, se mira desde un solo sentido, se mira desde un panorama, o el taxonómico, o el zoológico, o el botánico. No, la biología no es eso. Los organismos vivos son interacciones. Las interacciones es lo importante. Entonces nuestra tarea es entender las interacciones. Si entiende uno las interacciones, entiende taxonomía, entiende evolución, entiende en qué puede utilizarlas, en cómo las puede aprovechar, cómo las puede conservar, porque las especies no están solas, se agrupan, se organizan, interactúan y tienen relaciones biológicas como tal. Entonces, esa es, digamos, mi trabajo. Entonces, si ustedes me quieren penalizar porque trabajo con plantas, porque trabajo con animales, no, yo no trabajo con plantas, no trabajo con animales, yo trabajo en biología, y si me toca aprender
genética de ese organismo, lo aprendo, si tengo que aprender eso, porque esa es la única manera de entender el fenómeno. Y eso va al escenario, concluye que lo importante de la biología no son los nombres ni el número de especies. De nada nos sirve en Colombia que seamos los números 1 o los 2 o los 3, si no sabemos qué hacer con ellas, si no lo podemos aprovechar, si no las podemos conservar. Entonces, mi mensaje siempre es, esto me lo han escuchado en todas partes, es que la verdadera importancia de la diversidad no es la diversidad per se, son las interacciones que generan. Una interacción da un fruto, una interacción da una proteína, una interacción da una sustancia química que luego la podemos utilizar para eso. Pero no conocemos las especies y las interacciones menos, que además no se ven, que son relaciones evolutivas imaginarias hasta cuando realmente uno tiene los datos como tal. Entonces, mi mensaje es tratar hasta donde sea posible desde una manera integrativa, desde diferentes enfoques para tener la mayor cantidad de información. Obviamente siempre va a ser mínima de toda la que cada especie posee, pero por lo menos es una información sólida que nos permite de alguna manera llevar a la sociedad información particular. Por ejemplo, yo les menciono la imposibilidad de generalizar. La generalización es el resultado de un estudio serio, de un estudio detallado en todas las posibilidades, en toda la franja de posibilidades que se tienen. Y al final podemos decir que sí, que es esa, porque ya la estudiamos, pero nosotros aquí en Colombia generalizamos sin tener información. El mejor ejemplo es el declive de los insectos. El declive de los insectos fue algo que se hizo en Alemania bajo unas circunstancias e inmediatamente comenzó a asumirse aquí en Colombia como si hubiera declive de insectos o declive de abejas. Pero no tenemos datos, no tenemos información de ese declive. Cuando hayan información seria que diga, mire, sí está pasando esto y hay un declive, porque yo he hecho datos de 20, 30 años de información, bienvenido sea ese dato y pongámonos pilas porque esos datos son sustanciales. Pero acá hacemos investigación basado en lo que se produjo en un paper de una fuente en Alemania y entonces todo lo asumimos y creemos que eso pasa. Entonces esa es digamos, como la seriedad a la que le tenemos que poner. Y nuestras plantas, nuestros polinizadores lo resume. Tenemos que conocer lo nuestro a partir de lo que hay acá. No importa que hayan hecho esa misma investigación en la mejor universidad o el mejor investigador en Brasil o en otra parte del mundo, pero hay que tenerlo aquí, hay que convertirlo en un hecho y con datos que sean lo suficientemente sólidos para que no haya lugar a dudas, sin importar que eso puede cambiar con el tiempo o con las circunstancias biológicas que lo implican. Es básicamente eso. Listo, Vale, Lucho. Andrea, creo que te va a quedar otra pregunta por ahí. sí, hay dos preguntas, un segundito, aunque yo pues creo que tengo la respuesta, pero se lo dejo. Carol Andrea Naranjo Barajas pregunta, para esas especies de palmas que tienen un polinizador individual siendo los únicos para esa especie, en caso de inexistencia de esos polinizadores, ¿qué ocurriría con las palmas? ¿Se podría adaptar otros polinizadores de otras especies? Hace poco terminamos un artículo, el primer artículo de polinización que se hizo sobre las palmas de cera. Nosotros creemos que las palmas de cera, las especies de palmas de cera, los Ceroxylum, las palmas andinas, nuestro árbol nacional, es polinizada igualmente o fue polinizada igualmente. Hubo digamos, una asociación de un Mistrops con su propia palma de cera. Pero como estas palmas fueron tan fragmentadas, los bosques andinos tan fragmentados, generaron poblaciones aisladas, etcétera, etcétera, algunas veces entremezcladas, cercanas entre ellas. Hoy en día lo que tenemos es un grupo de polinizadores que poliniza todas las palmas de cera. Y el artículo que escribimos, lo que decíamos es, mire, este es un caso de cooperación de polinizadores. O sea, las palmas no compiten por los polinizadores, sino que los comparten. Y entonces hay estrategias reproductivas de la planta donde uno florece, luego florece la otra, luego lo florece la otra. ¿Qué están haciendo? Lo que antes hacía una sola especie, que era tratar de mantener a su polinizador, darle comida, mantenerlo ahí y esperar que floreciera para que diera frutos. Pero como ya no se puede porque nosotros los humanos fragmentamos todo esto, entonces ahora lo que hacemos es como poblaciones mantenemos los polinizadores. Es un artículo maravilloso de nuestro árbol nacional, pero eso digamos ilustra un poco. No hay que ser catastróficos. La vida no se va a acabar porque no hayan abejas o porque no haya polinizadores, porque
la biología reproductiva de la planta la condiciona la planta. Entonces, cuando la planta se sienta, digamos, de alguna manera no fertilizada, buscará una estrategia para fertilizarle hasta que genera un nuevo polinizador. Obviamente eso tardará mucho, etcétera, etcétera. Pero ese tema de mencionar que algo desaparece porque desaparece un polinizador, en el tema de polinización no, porque lo condiciona la planta. En el caso de palmeras, es muy probable que no tampoco pase muchas cosas porque es el principal polinizador, pero hay toda una comunidad de visitantes que de alguna manera pueden reemplazar al otro. Va a ser menos efectivo, va a ser menos eficiente, va a tardar unos tiempos en lograrse, pero ¿te imaginas que ese polinizador que se comía todo el polen desaparezca? Significa que va a haber una forta de polen para otros. Entonces, esa especie de secundaria de Mistrop que estaba ahí, inmediatamente puede tener una mayor incidencia y puede tomar la posición. Entonces, esto que estoy diciendo también puede ser un poco fantasioso, pero lo que yo digo es que en estos países megadiversos y con las estrategias de las plantas, difícilmente una planta va a dejar de hacerlo. Los únicos casos que yo diría que podría causar un efecto así muy fuerte son esos casos donde el sistema de polen es especializado, como en las orquídeas, que el mecanismo de polinización es a través de los polinarios y el contacto morfología floral con morfología del insecto hace que haya una sincronización perfecta en eso y el movimiento de los polinarios lleguen en el momento justo, en el tiempo justo, por el insecto justo. Y entonces por eso muchas orquídeas tienen esas características tan especializadas. De pronto ahí sí, porque un insecto tendría que tener la misma condición morfológica para suplir. Entonces, en este caso, es la condición de la planta. Y la planta siempre tiene plan A, plan B, plan C para reproducirse. Entonces, por ahí no nos preocupemos. Preocupémonos porque esa planta no desaparezca, porque el bosque se mantenga. Esa es la gran misión, ¿no? De tratar de evitar que, al contrario de ir desapareciendo cada vez más, se mantengan estos bosques, que esa es una de las grandes soluciones a mantener estos fenómenos maravillosos que tenemos. Listo. Había un comentario por ahí alrededor del tema de las mariposas. Sí, hay muchas cosas para contarles y que estamos trabajando en eso, pero bueno, no, el tiempo es muy corto en comparación y eso que fue bastante largo el que me dieron, con las disculpas de ustedes por haberme tomado tanto tiempo. No, maravilloso. Una última pregunta dice, ¿qué opinas sobre la noticia de la contaminación atmosférica que afecta a los polinizadores? Sí, pues, sí. es decir, todos los organismos vivos estamos afectados por estos problemas masivos de contaminación. Algunas veces es más mitigado cuando hay un estado de conservación mucho más grande. Por eso volvemos otra vez al asunto. Aquí el misterio o la cosa es mantener bosque, porque el bosque realmente tiene unas implicaciones fuertes, pero realmente todos los organismos vivos están sometidos a las mismas condiciones. Estos organismos, que como son pequeños, que obviamente se les ve, pueden tener una mayor efecto, cantidades y concentraciones más pequeñas que otros organismos mucho más grandes. Pero sí, es un efecto bastante fuerte, lo mismo que los agroquímicos en ese escenario. Y en el tema de agroquímicos también hay grupos de organismos mucho más resistentes. Por ejemplo, estas abejas que hablábamos ahora con la pregunta de Juan Sebastián alrededor de la xilócopa. Las xilócopas son unos tanques de guerra. Nosotros hemos hecho ejercicios de muestrear en zonas cercanas a sitios de fumigación aérea donde tienen cultivos de arroz, que es terrible, pero lo hacen y a gran escala. Y en 1 o 2 días uno no colecta una abeja de ninguna, salvo xilócopas. Las xilócopas son unos tanques de guerra, o sea, no sé qué tienen, pero realmente su cuerpo resistan. Obviamente no hemos percibido la afectación porque no hemos seguido detalladamente todo el proceso, pero eso es lo que uno ve. Entonces, hay grupos mucho más frágiles que otros grupos en términos de todas las afectaciones de origen humano, principalmente, o de origen climático o de origen ambiental, que eso obviamente hay que explorarlo. No tenemos información, por lo menos que se sepa así a primera mano. Habrá gente que está trabajando
en eso, en esos temas tan importantes. Vale, listo, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues nos podríamos quedar aquí horas hablando de este maravilloso tema, pero pues creo que ya se nos acaba el tiempo. Si algo nos pueden escribir a los correos, a moralesroso@unillanos.edu.co con sus dudas o sus preguntas y pues yo las hago llegar al grupo. Hay un formulario para anotarse. Y la asistencia, ya lo he rotado varias veces. Ahí también les podemos de pronto enviar la información si llenaron su correo. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por esta jornada de hoy. Muchas gracias, profe, por esa maravillosa información que nos A ustedes compartió. por la invitación, muchas gracias. Y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Estén pendientes de estas charlas por nuestras redes. Esperamos poder de pronto hacer otra al semestre y nos vemos pronto. Muchas gracias. Listo, entonces seguimos hablando. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, Lucho, estuvo súper. Chao a todos. Gracias a ustedes por toda la organización y por el acompañamiento. A todos Vale. ustedes, muchas gracias por esto y estaremos en contacto con el formulario. Yo les estaré enviando información o contacto de esto que sigue y que pronto vamos a tener algunos productos que podremos divulgar a toda la gente interesada en este tema. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Francisco, ¿te puedes quedar un segundo?